ratito, porque ahora, ¿quién tenemos? Ya conectadísima a la doctora Corina Lang. Ella es doctora en psicología social y siempre en estas raíces en movimiento, así se llama su último libro, nos da a conocer más de cerca la realidad humana a través de los migrantes, porque no es la realidad de los migrantes, es la realidad de todos a través de la experiencia de migración. ¿Cómo estás, Cori? Bienvenida. Gracias por estar. Hola, qué lindo nuevamente este encuentro de hogar, como dijiste recién. Tal cual, tal cual. Es un encuentro de hogar, cercano, de mate, de compañía, de merienda de viernes, de uno cuando se va relajando un poquitito más en este último día hábil de la semana, en estas últimas horas, decís, compartimos con amigos. Y ahí venís, Cori, a compartir y no cualquier temática, ¿no? Siempre temáticas que nos unen, bien humanas, entrañables, que nos unen también desde el mismo Dios, vos perteneciendo a la comunidad judía y desde acá a la comunidad católica, y siempre hay puntos en común y hay una realidad que nos trasciende en esta realidad humana que abarca la migración, que es de qué manera uno nombra, desde el nombre, ¿no? Hoy vamos a trabajar con los nombres, cómo uno nombra a quienes migran. Y esto es muy interesante. ¿Desde dónde lo abordamos, querida amiga? Contanos. En primer lugar, desde el nombre. Hermoso comienzo, Vero. Si cada uno de nosotros empieza a pensar en su propio nombre, en primer lugar, alguien va a explicar seguramente una historia de por qué nos llamamos así, cómo se les ocurrió o de dónde vino. Algunos de nosotros tenemos nombres de seres que ya no están físicamente, y otros acerca de nuestros nombres son de ancestros. Por ejemplo, yo tengo en hebreo, nosotros en general tenemos el nombre en castellano y el nombre en hebreo. Mi nombre en hebreo ¿cómo es el tuyo? Es Java. Java es Eva, la primera mujer, y era el nombre de mi bisabuela materna que quedó en Polonia. Qué lindo. Y nunca más supimos de ella. Seguramente fue el Holocausto y soy la primera hija viva, y me pusieron el nombre de esa bisabuela, de mi bisabuela, que no está acá. Obviamente no está acá en la memoria en relación a la foto, a la posibilidad de tener historias, recuerdos, la presencia. O la presencia, que no la da solamente el cuerpo físico, ¿no? Sino también la historia, los recuerdos. Entonces, en este entramado de pensarla, lo primero que se me viene cuando pienso en ella es cómo habrá fallecido, porque está sonando ahí, no sé si se escucha, hay una sirena. Las sirenas, ¿no? De un pogrom, que era una persecución en ese entonces a los judíos en Polonia, en Europa, o quizás en el Holocausto. Eso hace que yo no esté trabajando en este tema de raíces en movimiento de casualidad. Entonces, tu primera pregunta fue, bueno, a ver, ¿qué tienen que ver los nombres? Nuestro nombre también marca nuestra tarea en este mundo. Y yo trabajo sobre las historias de migrantes y los procesos migratorios, porque fíjate, desde mi comienzo tengo el nombre de alguien que no pudo migrar y nunca voy a saber si pudo salvarse o no. Claro, y en esa historia uno se encuentra también reflejado. Y en el nombre de nuestros antepasados también, y esto lo hablamos con vos, tenemos parte de esa historia. Y qué bueno que podamos reconstruirla hasta donde se pueda, porque forma parte de nuestro hoy, es la pregunta. ¿Estamos invitados a eso, Cori? Estamos invitados a unir todas nuestras vidas, las vidas de nuestros ancestros, las de los que hicieron este esfuerzo migratorio para que nosotros hoy seamos nativos, porque seguramente, rascando un poquito para atrás, ¿cuántos de nosotros, la Argentina, está hecho de migrantes, ¿no? Y decías
bueno, pensamos en cómo llamamos al migrante. Ese es un nombre. Ahora, ¿te acuerdas que en muchos programas decíamos migrante forzoso, forzado? Ese es otro nombre, ¿no? Uno es aquel que planea, como hemos visto, que quiere hacer un máster o por un amor, y otros, en realidad, se ven obligados, como Mariani, que estuvimos con ella la semana pasada, de Venezuela, que ella, si seguía con lo mismo que estaba haciendo, seguramente corría peligro. Ahí tenemos otro nombre. En la antigüedad, y hasta ahora, no lo escuchamos tanto, pero ¿escucharon el nombre exiliado? ¿Qué es el exilio? Sí. ¿Qué es? ¿Qué es? El exilio es una forma de castigo. Te obligan a irte, a salir de tu lugar con castigo. En la antigüedad, el exilio era un castigo, quedaste exiliado. Te saco, ahora te saco de casa, te echo del lugar. Pero el exilio tiene forma de castigo. Fíjense cómo ya la migración no solo puede ser una oportunidad, sino también un castigo. Muchas familias lo sienten como castigo en la actualidad, ¿no? Cuando escuchamos, mi hijo se fue, ahora no tengo contacto seguido con mis nietos, no hablo el idioma de ellos. Cómo la migración tiene ahí un eco también de castigo. Entonces, como había un castigo que era el exilio, ¿qué hacían los lugares que recibían al exiliado? Tenían que ver cómo lo protegían o qué lugar le daban. Entonces, también desde la antigüedad, por las guerras, las persecuciones, los conflictos armados, habían partes de castigos, de exilio, y también parte de protección. Allí venimos con otro nombre, Vero. El otro nombre es el asilo. ¿Escucharon hablar de asilo? ¿Qué es el asilo? Sí, a ver. Escuchamos hablar de asilo político, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan hace no tanto tiempo cuando María Corina en Venezuela, que es la ganadora del Premio Nobel de la Paz este año, ella quería, participó en las elecciones? ¿Y qué pasó con la embajada argentina? ¿Qué pasó con los argentinos que estaban ahí? Los tomaron ahí como de rehenes, pero pudieron estar asilados. Asilados quiere decir protegidos. Es un lugar neutral dentro del país. Corres peligro en un lugar. Y esto... Sí, y esto sucede en todas las partes donde hay o existen este tipo de circunstancias. En todos los países hay asilos donde estas personas pueden sentirse seguras. Exactamente. Una persona que está insegura en su país, y acá hablaste, una cosa recién hablamos del castigo y otra es la inseguridad, que es parte de lo que promueve la migración forzosa, ¿no? Entonces, como alguien que corre peligro, hay países en donde se corre peligro por la elección sexual, se corre peligro por el partido político, por la religión, porque han sido parte de un gobierno y ahora llegó el otro, pueden ir a otro país y pedir asilo político al país. Y están en la embajada, en una embajada, siendo protegidos. Las embajadas son lugares, es como estar por ejemplo, acá, ¿no? La embajada de España es como estar en España, aunque estemos en territorio argentino. En ese lugar está protegido. El asilo es una situación, no es definitiva, es una situación de protección transitoria. Bien. Bien. ¿Y cómo son estas diferentes circunstancias para la persona, ya yendo a lo humano, Cori? ¿Cómo es estar aislado? ¿Cómo es asilado en este caso? ¿Cómo es estar refugiado? ¿Cómo es estar exiliado?
¿cuáles son las experiencias por las cuales tomaste contacto por tu profesión, por tu experiencia también hasta laboral en diferentes países, de estas personas que pasan por estos nombres que parecen sinónimo de migración o como una sola migración, pero son diversas? ¿Qué es lo que sienten estas personas? En definitiva, vos como doctora en psicología, en su mundo emocional, de pensamiento, en el mundo vincular, en el mundo espiritual también. De esto también vamos a estar hablando. Sí, las migraciones son totalmente distintas. Si bien hablamos con muchos migrantes en este programa, que hay un desarraigo, hay un trabajo, pero hay una elección de la mayoría. Sí, Cuando alguien se escapa, lo primero que hace es pedir asilo. Ese es un estado de tránsito, como recién dije, y no puede durar toda la vida. Está esperando que algo se resuelva. Por lo tanto, en ese lugar donde vos decís, ¿qué se siente? Se siente que quiere que se termine ese conflicto. Por ejemplo, el que estuvo como presidente, posible presidente en Venezuela, ahora no me acuerdo el nombre, que teóricamente ganó, pero bueno, Maduro dijo que no. Esto es lo que escuchamos, ¿no? Yo no estoy ahí, no lo sé, solo de los medios de comunicación, pero lo voy a usar solo como ejemplo, no como que esto sea verdad o no, no entro en debate porque desconozco, no es mi tema, pero el que se postuló como presidente, por ejemplo, está asilado en España, pidió asilo. Él ¿has hecho una migración? No. Está esperando que la situación se resuelva para poder salir. Los que estaban en la embajada argentina, mientras se procedió con todo el conflicto de elecciones en Venezuela, estaban dentro de una casa, de un edificio, no podían salir, estaban esperando que se resuelva el problema para irse. Entonces, es una posibilidad de refugio por un tiempo. El refugio, lo que uno quiere es que se termine, te estás refugiando para poder salir y seguir con tu vida. Allí la migración forzosa es solo de un rato, de un tiempo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien viene, y como en mi trabajo lo he visto, viene a la Argentina y dice, me están persiguiendo en un país por determinada situación, pido refugio. Pido ser refugiado acá. Refugiado es que me protejan, que me den un lugar, no porque estoy eligiéndolo, porque me estoy escapando. Esa es la diferencia. Mientras el país evalúa si le van a dar refugio o no, porque el país puede decidir, ese tiempo de espera se llama asilo. Te estoy protegiendo, pero voy a investigar si es de verdad que te persiguen, si es de verdad que estás corriendo peligro, y después de toda una investigación se decidirá si tenés el estatus de refugiado. Mira vos. Cori, ¿qué pasa por la psiquis de esta persona? En esta circunstancia de tanta tensión, me imagino que debe ser súper difícil, ¿no? Sostener esto emocionalmente, digo. Súper. Mira, Vero, yo trabajé en ACNUR, en el programa de refugio de Naciones Unidas, y en un momento la guerrilla colombiana era muy compleja, todo el tema en Colombia, y las guerrillas lo que hacían era tomar personas o para el ejército o para que les den dinero o les sacaban las tierras, lo que fuera. Y obviamente estaban bajo amenaza las personas y los perseguían. Muchas personas en Colombia cruzaban la frontera y se iban a Ecuador o a Costa Rica, porque cruzaban el río, Ecuador estaba llenísimo, y Costa Rica también, de colombianos escapándose, que no eran migrantes, eran asilados. Entonces, ACNUR decidió ayudar a esta escena porque ya el país no podía dar tantos pasaportes, tantos documentos,
tanto acogimiento. Lo que pidió es ayuda a Naciones Unidas, y en ese caso lo que Naciones Unidas hizo fue ir país por país a ver quiénes querían ayudar en este asentamiento. Desde Argentina fuimos. Argentina estaba dispuesta a tomar refugiados de esta situación. Entonces íbamos con el gobierno, yo fui con alguien del Ministerio del Interior a Ecuador y a Costa Rica a contarles a posibles refugiados de qué se trataba la Argentina. Lo que me preguntabas, Vero, es qué les pasa por la cabeza. Ninguno quería migrar. Ninguno quería migrar. No querían. Claro. Estaban realmente como desolados. Era la segunda situación de refugio, porque la primera fue Ecuador o Costa Rica. Como ahí no les podían dar refugio porque había una saturación de la problemática, bueno, nosotros fuimos, miren, en Argentina habían ciertos cupos, no, Australia tenía más cupos, Canadá más cupos, pero teníamos. Y cada entrevista, Vero, con esas familias, esa gente que fue torturada, escapada, que dejó todo, que perdió todo, que no pudo ni elegir qué llevar, ellos no les interesaba, algunos sí, pero cuánto iban a poder integrarse acá. Lo que decían es, quiero volver a casa, quiero volver a casa. Esa es la diferencia con un migrante que lo planea, con todas las vicisitudes que vimos. Otro migrante es el exiliado que se ve obligado a irse por haber sido castigado y que no puede volver. Un asilado que busca protección por un momento y espera que la solución se resuelva, y un refugiado que nunca deseó migrar y que tuvo que escapar. ¿De dónde se saca fuerza, Cori? Porque quiero volver a casa. Me imagino cada situación, ¿no? En la cual vos también tomaste contacto, familias enteras. ¿De dónde se saca la fuerza para poder continuar, repito, ¿no? En tu armonía psíquica, porque uno dice, uno se levanta y más o menos tenés problemas, pero lo vas arreglando. Pero esta persona que no tiene absolutamente nada, no tiene techo, no tiene trabajo, no tiene un lugar donde ir a dormir, no tiene seguridad, Claro, la mente, ¿qué hace? Uno dice, ¿qué hago? ¿No? Desde la mente, digo yo, porque es desde donde te organizás en las ideas. Después, en la realidad, ¿cómo te sostenés? ¿Viste que siempre hablamos, Cori, que los que migran buscan un punto de apoyo? Acá no hay ningún punto de apoyo. ¿De dónde sacan la fuerza? Acá no hay ningún punto de apoyo, salvo el sí mismo. No hay redes. No se conoce, y eso que bueno, acá Colombia, Ecuador, Costa Rica hablábamos español, sin embargo, ni siquiera el idioma era un punto de apoyo, muchas veces, porque tenemos palabras y formas de expresarnos tan distintas. Por ejemplo, una familia que pasó de Colombia a Costa Rica, profesionales los dos, ella bioquímica, él óptico, con 3 varones, un varón que había tenido una enfermedad, el hijo mayor, importante, una fuerza de resiliencia, y les tocó ir a Rosario. En Rosario no había mucha seguridad, estaban todos en un departamentito chiquito, y por ejemplo ella lo que me decía es que entró a la carnicería y le dijo al carnicero, una señora muy bien, o sea, profesional, quiero decir, preparada, entró y le dijo al carnicero, ¿me regala 1 kilo de carne? Y el carnicero se enojó. ¿Cómo usted cree que yo se lo voy a regalar? Claro, nosotros decimos, me das, y entendemos que es me das y te lo pago, no es que me das para que me lo regales. Claro. Ellos dicen, me regalas. Claro, hasta la expresión, claro. Hasta y encontraron... No, sí, qué difícil. Qué difícil. Y el señor, el papá, que no conseguía trabajo, en ese momento, te estoy hablando de varios años atrás, hoy hay mucha más migración y todos nosotros estamos mucho más acostumbrados. En ese momento no tanto, y el señor dijo,
llorando me decía, trabajaría de cualquier cosa, pero no tienen currículum. ¿Qué van a decir? Trabajé en Colombia hace 2 años, que además no podían ponerlo porque están corriendo peligro si alguien los ve, porque la idea es que no los encuentren. Entonces tampoco podían poner nada de su historia. ¿Quién les puede dar trabajo? Y sobre todo en ciudades pequeñas, donde la gente se conoce, ¿no? Alguien extranjero, sin currículum, sin historia, sin que pueda contar mucho qué les pasó, ni por qué llegaron. Alguien te pregunta, ¿y por qué te viniste? No lo puedes contar, tenés que inventarte una historia de vida. Entonces, cuando recibes, ¿y cuál es el punto de apoyo? El sí mismo, la fuerza de vida, la potencia de vida. Y es una diferencia enorme en la posibilidad de la resiliencia, que si quieren ahora les digo qué significa resiliente, y aquel que no. Sí. Mira, pero ¿sabes qué es resiliente? Sí, ahora vamos a hacer una pausa acá porque es muy importante lo que vas a decir, querida Cori, porque esto nos va a ayudar para toda nuestra vida, no solamente para estas circunstancias extremas. Hay mucha gente hoy, Cori, que nos está viendo y está diciendo, ay, no sabes, estoy en un mal momento, estoy en crisis, estoy en sufrimiento, falleció un ser querido, verdaderamente me enteré hoy que mi nieto se va del país. Quizás te está pasando esto, pero este concepto de resiliencia, y también me gustaría trabajar dentro de este concepto 4 expresiones, 4 verbos que utilizó el Papa Francisco para hablar de los refugiados, que están ahí, Ramiro lo puso en pantalla, que todos estamos invitados, ¿no?, a recibir de esta manera. Los 4 verbos son acoger, proteger, promover e integrar. Esto lo dijo el Papa Francisco, ya hace algunos años, que tiene mucho que ver con la resiliencia o el concepto de resiliencia. Así que le pedimos a Ramiro una canción y vamos hacia estos conceptos para integrar el motor de vida de cada uno de nosotros y la integración de quienes más están sufriendo. Ya venimos.
mensaje de esperanza, ¿no? Poco a poco todo irá bien. Hay situaciones muy extremas donde uno dice, poco a poco, tené paciencia, va a ir a bien. Y sin embargo es el momento donde uno no ve nada, no ve nada. Te pasó y en situaciones como la que está contando la doctora Corina Lang hoy, qué fuertes estas circunstancias de estar refugiado, exiliado, aislado del mundo. Y sin embargo, la potencia del ser humano en el don divino de la resiliencia, que ahora nos vas a contar qué es, todos podemos aplicarlo en situaciones difíciles. ¿Qué es la resiliencia, Cori? Contanos. Es un término que se toma de la física y hace ya muchos años lo toma la psicopedagogía. Y se hablan de elementos que son resilientes. Por ejemplo, si tomo un papel y lo corto, ¿qué pasa, Vero? Se rompe. Se rompe. El papel se rompe, aunque le ponga cinta, ya quedó la marca. Sí. O si lo quemo, se hace cenizas. Bien. La madera le pasa lo mismo, la corto, ¿no? Hay elementos que ya no vuelven a ser los mismos con los impactos. Pero fíjate lo que le pasa al agua. El agua la puedo poner a congelar, la puedo volver a poner líquida, la puedo calentar. Sí. ¿Vieron en el termo cuando uno pone agua para mate y la deja y no la toma, pero la vuelve a calentar, la pone? Eso es resiliente, que puede soportar, para decirlo de alguna forma, que entendamos todos, que puede soportar los impactos. Y si bien algo no va a quedar igual, porque si hierve algo se va a evaporar o algo podemos perder, puede volver a estados anteriores, después de sufrir modificaciones, impactos. Entonces la psicopedagogía empezó a estudiar por qué había niños que en situaciones muy complejas seguían adelante y podían ser fuertes, y otros con menos impactos quedaban derrumbados. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia en el ser humano? Viktor Frankl, en el libro El hombre en búsqueda de sentido, investigó exactamente esto. En una situación de la más espeluznante de la situación humana, un hombre despojado, los hombres despojados absolutamente de todo es de todo, no solo de la ropa o de la casa, de la identidad, porque tenían un número grabado en el brazo como si fuera ganado, le sacaban el pelo, sí, los dientes, etcétera. ¿Qué hacía que alguien tuviera esperanza, quisiera seguir viviendo? Y otros decidían que acá ya no hay más salida. Y él, lo que trae Viktor Frankl, que estuvo en un campo de concentración, y escribe El hombre en busca de sentido. Entonces voy a entrelazar resiliente con búsqueda de sentido. Si alguien tiene un sentido, un proyecto por el cual vivir, seguramente va a poder resistir a los impactos, como el agua. Porque tenemos un sentido mayor que nosotros mismos, que ese momento. Por ejemplo, la familia que les conté hace un rato, que pasaron de Colombia a Costa Rica y de ahí a la Argentina, Rosario, esos padres tenían un sentido mayor, que era darles a sus hijos lo mejor y que después ellos pudieran elegir, sí, dónde irse, a cualquier lugar del planeta. Y en ese caso el padre, que era óptico y que tenía en Costa Rica una situación económica excelente, dijo, aunque sea voy a ir a pedir trabajo al cementerio. Y lo hizo, cavando para las tumbas. Pero ¿cuál era esa resiliencia? ¿Por qué tenía esa fuerza o de dónde la sacaba? De encontrar un sentido en la vida y no que la situación de ese momento sea arrasadora para dejarme sin esperanza. O sea que siempre hay que buscar un propósito, Cori. Esa es la invitación. Siempre tenemos que tener un propósito. Siempre levantarnos en la medida que tengamos propósitos en el día, a corto plazo y a largo plazo. ¿Somos de alguna manera resilientes? Somos
resilientes, como decís, si tenemos un propósito. Y el propósito es pulsión de vida. Tenemos circunstancias, todos, cada uno obviamente con distintas magnitudes, es cierto, no es comparable, pero lo que decía el Papa Francisco, que recién trajiste, ¿no? Acoger. Sí. Claro que hay en la Biblia, en el Corán, he hecho investigaciones sobre distintas religiones, todas hablan, todas, de la protección del extranjero en peligro, todas. Sí. Hablan de asilo, Rómulo y Remo, en algún momento les hablaré de eso también, o sea, en Roma, en Grecia, en todas siempre. ¿Por qué? Porque muchas veces somos extranjeros, también en nuestras propias vidas, pero ¿saben qué? Si podemos darnos cuenta que hay alguien que espera que lo acojamos, que lo protejamos, que lo integremos, la vida es otra, hay alguien que está esperando de mí y hay tanto para hacer en el mundo. Puede ser una planta que necesita ser regada, un hogar donde hay niños que necesitan ser alzados, acariciados. Hay mucha gente en el planeta necesitándote, necesitando tu palabra, tu talento, tu sonrisa. No es lo mismo el mundo sin vos. Cuando uno se da cuenta de eso, de que vino a este planeta seguramente para cumplir un montón de misiones y no solo a padecer, que el padecimiento es también una prueba, pero que la esperanza de tener un propósito de vida, estoy acá para algo mayor que yo mismo. Qué lindo mensaje, Cori. Busquemos ese propósito, busquemos aquella cosa que nos hace levantar con mayor ganas, con el propósito de todos los días, y que busquemos propósitos también en comunidad, porque eso nos une también a otros. Veamos más allá de las fronteras de nuestro ombligo, vendría a ser el mensaje. En resumen, gracias. Gracias, querida Cori, por esta charla tan amorosa, tan amena, como todos los días viernes. El próximo viernes con más testimonios y más temáticas que nos unen como seres humanos, y eso lo agradecemos. Gracias, querida amiga. Gracias. Amén, amén, que nos veamos el próximo viernes y que cada uno pueda encontrar su propósito de por qué Dios eligió que estemos acá en este momento. Muy buen fin de semana. Y aquí en el ahora.